Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de Unión Radio a través de la plataforma de Unión Radio Web y su podcast Parte Médico con temas de interés sobre salud y bienestar para todos ustedes que producimos contenido semanal de interés para todos ustedes. Como siempre, nuestros avisos parroquiales, esta plataforma sale a través de la plataforma madre de YouTube, pero también nos pueden encontrar en Spotify o Apple Music, en cualquiera de los buscadores de alguna de estas redes sociales. Ustedes ponen en el buscador Parte Médico Julio Castro y el tema, por ejemplo, migraña, que es el tema que vamos a hablar hoy, y sale el podcast respectivo y ya estamos cumpliendo 2 años y un poquito más desde que iniciamos toda esta serie de contenidos y con contenidos, como les dije anteriormente, novedosos para todos ustedes y que pueden disfrutar en su carro, en su casa, en la playa, cuando van al trabajo, cuando van a la playa, cuando estén en su casa viendo programas, y está hecho en formato de 20 minutos para que sea ágil. Recordarle nuestras redes, @JulioCastroM, @MundoURWeb, y por ahí nos pueden seguir y pueden escribirnos aquí en el chat en vivo o pueden compartir este contenido copiando el link y enviándolo a cualquiera de sus redes sociales. Bueno, amigos, como ya les dije en la introducción, hoy tenemos un tema súper frecuente. Vamos a hablar de migraña. Para eso tenemos un amigo querido ya repitiendo con un segundo contenido. Tuvimos el año pasado. Hoy lo tenemos, el doctor Luis Emilio Briceño. Luis es pediatra venezolano, neurólogo pediatra con su especialidad en neurología pediátrica. Además es un gran atleta, buen amigo. Y gracias, Luis, por estar aquí. Vamos a un tema pues, que para ustedes es un tema de todos los días, que es el manejo de la migraña. ¿Cómo está? Julio, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre es una alegría tremenda compartir contigo en cualquiera de los escenarios. Y bueno, ya nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y siempre es un gran placer. Luis, fíjate, es difícil que ningún ser humano no haya tenido dolor de cabeza en algún momento. Y la primera pregunta es, ¿cómo se define la migraña? ¿Cómo podemos definir médicamente qué es una migraña? Ok, la migraña es uno de los tipos de dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, hay diversos tipos de dolores de cabeza. Y la migraña es uno de ellos. El término médico para dolor de cabeza es cefalea. Y dentro de las cefaleas, la migraña es uno de los tipos de cefalea. La migraña se caracteriza porque tiene unos síntomas muy característicos, que es un dolor pulsátil, que es un dolor generalmente que está localizado frontotemporal, que causa, se ve acompañado de náuseas, vómitos. Puede haber fotofobia o fonofobia. Fotofobia es que una luz que generalmente no es molesta, cuando la persona tiene el dolor es molesta. Y fonofobia es lo mismo pero con ruidos. Hace unos años se habló también de incluir el término de osmofobia, que es repulsión a olores fuertes que generalmente no causan repulsión, pero cuando tienes el dolor sí. Eso se llama osmofobia, pero no terminó de cuajar la osmofobia como criterio diagnóstico. Y bueno, y eso tiene que estar presente en los pacientes para hablar de que el paciente tiene migraña. Y es importante el hecho de que sea reiterativo, porque quizás Sí. uno, cuando le pregunta a alguien que tenga dolor de cabeza, bueno, me dio un dolor de cabeza porque tuve X o cual relación, que la gente lo asocia a lo que sea, pero la migraña es un fenómeno reiterativo que aparece con alguna frecuencia. Sí, es un fenómeno recurrente. La recurrencia de este dolor de cabeza con esta característica que hablamos de hablar es lo que nos da a nosotros el diagnóstico de migraña. Y ahí, según la evolución en el tiempo, hay dos tipos de migraña. Está la migraña episódica y la migraña crónica. La migraña crónica es cuando un paciente tiene dolor tipo migrañoso 15 días o más del mes durante 3 meses. Todo lo que no es crónico es episódico. Esa es la manera como se clasifica en cuanto a la evolución en el tiempo la migraña. Siempre tenía una pregunta y me llama un poco la atención. Pueden tener migraña los niños pequeños, por ejemplo, un niño menor de 2 años que no es capaz de entender porque una persona grande sabe cuando le duele la cabeza, pero a lo mejor un niño que quizás no habla o está en el colegio muy chiquito puede tener migraña. Sí, es poco frecuente, pero un niño pequeño puede tener migraña. Sí, y ahí es más difícil hacer el diagnóstico porque el niño no puede expresar los síntomas que tiene. Pues. Una de las cosas importantes es la historia familiar. La historia familiar es muy importante en migraña. Un paciente que tiene migraña, el 80% de los pacientes tienen familiares en primer y segundo grado que son migrañosos. Entonces la historia familiar es algo que es muy, muy importante para establecer el diagnóstico de migraña. ¿Hay algún desencadenante frecuente de la migraña
externo, es decir, que la persona puede identificar que algún fenómeno particular, alguna comida o una exposición al calor, al frío, a la luz, la falta de sueño, que desencadene la migraña. Alimentarios bastantes que ya se saben, los taninos del vino tinto, los nitritos de los quesos procesados, el amarillo número 5. Hay personas que reaccionan al amarillo número 5 y desencadenan el fenómeno migrañoso, la deprivación de sueño, el alcohol en general, no necesariamente vino, el vino porque tiene los taninos, el vino tinto porque tiene taninos y el tanino se sabe que es un desencadenante de fenómeno migrañoso, pero el alcohol en general. Está asociada la migraña, puede estar asociada a otros fenómenos neurológicos, por ejemplo, trastornos convulsivos, epilepsia, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna relación entre una cosa y otra? Mira, está el tema del aura. El aura son fenómenos neurológicos que anteceden o acompañan los primeros minutos de la migraña. El 30% de los migrañosos tienen aura, eso es estadístico. Entre un 30 y un 40%, pero se habla más de 30%. Son pacientes que minutos antes del dolor ven estrellitas, ven punticos, lo que se llama en medicina fosfenos, ven patrones en zigzag. Esto es el fenómeno que se llama aura. Las auras también pueden ser auditivas, pacientes que escuchan ruidos, que escuchan pitos, inclusive auras sensoriales, paciente que tiene parestesias, hormigueo en alguna parte del cuerpo. Este es el fenómeno que se llama aura. Y algunas veces, que no es normal, la migraña puede estar relacionada con la epilepsia. ¿Por qué? Porque tanto la migraña como la epilepsia, en la fisiopatología de los fenómenos, es una falta de modulación de la actividad eléctrica cerebral. Es lo que ocasiona la epilepsia y lo que ocasiona también la migraña. O sea que sí hay una relación estrecha entre las dos entidades. ¿Qué deben evitar los migrañosos, además de las cosas que claramente se lo desencadenan? Yo entiendo que en general hay un fenómeno un poco estereotipado. O sea, la persona que le da la migraña cuando toma vino, cada vez que toma vino le da la migraña. Pero además de las cosas que claramente identifican, hay algunas cosas que ellos deben evitar para evitar tener los fenómenos tan frecuentemente. Mira, no saltar comidas. Okay. Eso es respetar las horas de sueño. Sueño regular y comida regular son cosas fundamentales en un migrañoso. Un migrañoso que no come a las horas o un migrañoso que sus requerimientos de sueño no cumple sus requerimientos de sueño, pues un paciente que va a tener más ataques. Eso es así. ¿Qué tan deshabilitante es la migraña? Y con frecuencia los que hacemos medicina, en el caso mío, medicina interna, cuando tú interrogas al paciente te vas a dar cuenta que el paciente no te lo dice de primero, pero hay pacientes que a veces tienen dolor 8 días del mes y eso tiene implicaciones en su vida de relación, en su vida profesional, en su capacidad inclusive educativa. Entonces, ¿qué tan frecuente es eso? Bastante frecuente. En Estados Unidos, las pérdidas económicas por migraña se calculan en 40.000 millones de dólares al año. Y asociadas, por ejemplo, al bajo rendimiento escolar. También. Sí, porque hay ataques migrañosos que son discapacitantes. La persona no puede ir a trabajar, no puede hacer sus actividades normales. Y cuando esos ataques son discapacitantes y son relativamente frecuentes, es cuando el paciente es candidato a lo que llamamos nosotros tratamiento profiláctico o preventivo. No todos los pacientes con migraña son candidatos a tratamiento profiláctico, pero si el paciente tiene una frecuencia de dolor importante y que hace que disminuya su actividad diaria, pues es un candidato a tratamiento profiláctico. Háblanos un poco de eso, de no necesariamente los medicamentos, sino cómo es la lógica o la indicación médica de un tratamiento preventivo, que es para que la gente entienda, para nosotros profilaxis es un tratamiento o una estrategia médica que utiliza antes que se produzca el fenómeno. Entonces, hay medicamentos o hay estrategias que evitan que la migraña se produzca o al menos distanciar el episodio entre una migraña y otra. Sí, hay varios medicamentos que se pueden utilizar. Hay variedad de costos. Ahorita se están usando, lo más novedoso son los anticuerpos monoclonales que se están utilizando. El problema es que el costo es muy elevado, inclusive en países desarrollados la disponibilidad de estos medicamentos es bastante baja por el costo muy elevado que tienen. Pero el paciente, hay diversos otros tratamientos que se utilizan y el criterio es, lo que habla la bibliografía, es pacientes que tienen más de 3 dolores por semana de este tipo incapacitante. Un paciente que tiene más
tres veces por semana o más de este tipo de dolores, pues debe recibir tratamiento profiláctico. ¿Qué significa para usted desde el punto de vista neurológico un cambio en el patrón de la migraña? Es decir, yo tenía una migraña de una forma y ahora la gente dice, bueno, antes me daba 3 episodios al año y ahora me están dando todos los meses, por ejemplo. O antes tenía, el dolor estaba precedido de un aura y ahora tengo un aura diferente. ¿Tiene alguna significación neurológica para usted? Sí, sí. Cuando hay eso es lo que se llamaba, o se llama, bueno, todavía se usa el término cefalea crónica progresiva. ¿Qué es lo que evaluamos nosotros? El aumento de la frecuencia y el aumento de la intensidad, o las dos, o que ocurran las dos. Generalmente cuando eso pasa, tú tienes que estar bien pendiente porque podría tratarse de otra cosa que no es migraña. Generalmente cuando esto pasa, hay que descartar que hay una lesión de ocupación de espacio en el sistema nervioso central. Un tumor. Un tumor. Exacto. Y en una rutina, cuando te llega un paciente con migraña, obviamente tú eres pediatra y ves a niños y adolescentes, ¿cuál es digamos, como el flujo de trabajo en un paciente que viene porque tiene una migraña importante y qué tipo de estudios les hacen ustedes para entender mejor el contexto de la migraña? Mira, fíjate, una de las grandes cosas de la migraña es que el diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico, a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos. El diagnóstico de migraña sigue siendo eminentemente clínico. Tú tienes un paciente con los criterios diagnósticos de migraña, que los hablamos hace unos minutos, y además hay una historia familiar de migraña, no tienes por qué hacer ningún otro examen. Por supuesto, tomando en cuenta que el examen neurológico esté normal. Examen neurológico, fondo de ojo, todo eso, que todo esté normal. Si todo está normal y el paciente cumple con los criterios diagnósticos de migraña y hay una historia familiar que lo acompaña, no hay por qué hacer ningún examen adicional. Yo siempre les recomendaba a los pacientes adultos que cuando tenían migraña evitaran llegar al momento máximo del dolor, porque la crisis dura mucho más tiempo. Y es más difícil controlarlo. Entonces, un poco, ¿cómo serían tus consejos para una persona que es migrañosa, que tiene quizás 1 o 2 episodios al mes, que no es una migraña particularmente complicada, en el manejo del dolor? ¿Cuál es el protocolo de hacer con el manejo del dolor, el uso de analgésicos en esa secuencia? Porque hay uno dice, me va bien cuando me pongo frío en la cabeza, otros me va bien cuando me pongo calor en la cabeza, otros dicen, yo me tengo que cerrar un cuarto oscuro 2 días para que se me quite la migraña. Y cómo manejar los síntomas post-migrañosos, los que aparecen después, porque hay gente que tiene cansancio, no puede concentrarse, tiene náuseas, algunos vomitan, no pueden comer, etc. ¿Cómo es ese protocolo? Fíjate, es muy importante atajar el dolor rápidamente. Y aquí, bueno, ya hace bastante tiempo ya aparecieron los triptanos, que son un grupo de medicamentos que actúan en relación a un neurotransmisor que se llama serotonina. Y los triptanos tienen la particularidad de que abortan el dolor, pero los triptanos son más efectivos cuando la persona siente que ya le va a venir el dolor. Un paciente que es migrañoso, que ya sabe cómo es su dolor, cuando él utiliza el triptano de manera precoz, oye, el porcentaje de éxito es muy importante con los triptanos y por eso es que se usan los triptanos precozmente. Ya cuando tú utilizas un triptano, ya cuando el dolor está instalado, la efectividad del triptano es muy baja, lamentablemente. Y el uso de analgésicos en el momento, ya no los triptanos, sino analgésicos primarios, ¿hay alguna preferencia de algunos grupos en relación a otros, de antiinflamatorios no esteroideos, derivados de opioides, etcétera, etcétera? Bueno, fíjate que los opioides en migraña han demostrado que no son tan efectivos por razones que, oye, es como muy largo explicarlos aquí. Los analgésicos comunes, si la persona no tiene triptano a la mano, pues cualquier analgésico común, pues funciona. El triptano tiene la particularidad de que en personas que tienen patologías relacionadas con vasoconstricción, pacientes que han tenido un ACV o han tenido un problema cardíaco, los triptanos hay que usarlos con mucho cuidado porque el triptano causa vasoconstricción. Entonces eso puede agravar las otras patologías que tiene el paciente. Entonces con los triptanos también hay que tener cuidado con eso. Bueno, los analgésicos comunes de siempre se utilizan y mientras más precoz tú utilices cualquier analgésico, pues la escalada del dolor va a ser menor. Siempre nos gusta un poco orientar a la gente porque hay toda en Venezuela, en general América Latina, a usar cosas que otra gente te dice no siendo profesionales, que mi vecina le va bien con no sé qué cosa, que el vecino, que el primo, que no sé qué. ¿Cuál sería tu recomendación en relación a ese tipo de cosas? Inclusive experimentar a veces cosas
naturísticas o, entre comillas, naturales en relación a una enfermedad relativamente frecuente como la migraña. Sí, lo que hay que hacer es siempre seguir el consejo del médico. Si tú tienes una migraña, se supone que tú tienes que ser atendido por un especialista en el área, seguir las recomendaciones de los esquemas de tratamiento. Eh, el frío en la cabeza, que tú lo mencionaste, eso se utilizó durante mucho tiempo y hay personas que le funciona porque causa vasoconstricción. Es lo mismo que está haciendo el triptano por vía sistémica porque te lo estás tomando. Es lo mismo que está sucediendo arriba. Hay una vasoconstricción de los vasos y el paciente siente menos dolor. Eso es una solución. Paciente que de repente no tiene analgésicos en ese momento a la mano, oye, el frío local pues puede ayudar, por supuesto que sí. Luis, siempre tratamos de dejarle a la gente algún mensaje y a mí me preocupa a veces que los migrañosos crónicos se acostumbran a vivir la vida con dolor, digamos. Y yo creo que... No hay derecho Exacto. a estas alturas del partido, oye, no hay derecho a que una persona viva esclavizada por un dolor. No, 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 no. Sí, las enfermedades crónicas, lo mismo que por ejemplo el asma y algunas otras enfermedades crónicas que aparecen en personas jóvenes, la gente se acostumbra a tener dolor y creo que el mensaje es que hay medicamentos, hay estrategias de prevención, hay medicamentos de otro tipo, relajación, biofeedback, algunas cosas que pueden ayudar a la persona, bueno, no, está bien que te dé migraña y te dé de repente 2, 3 veces al año, pero es diferente que te dé 3 días a la semana, son Claro. 12 veces al mes. Digo, pasa más días con dolor de cabeza que sin dolor de cabeza. Y un poco el mensaje. Sí, hoy en día hay muchísimos recursos. Dentro del arsenal profiláctico hay muchos medicamentos de los cuales podemos echar mano y que han ayudado a muchísimos pacientes. Hay que tener fe en la medicina moderna. No podemos, hoy en día no es justificable de que una persona esté viviendo con un dolor y aguantando con un dolor, no. Entonces, lo que dices tú te consigues gente, no, es que yo tengo migraña y uy, a mí me hace dolor todo el tiempo, pero bueno, ya yo me acostumbré así, ya yo soy así. No, no tienes por qué ser así. Oye, porque la medicina moderna ofrece muchísimos recursos para que tú estés bien y estés libre de dolor o al menos con episodios que se espacien mucho en el tiempo y no interfieran con tu vida. Gracias, Luis. Un placer haber estado con nosotros. Creo que es un tema frecuente, amigos. Tenemos algunos conceptos ahí para que ustedes los tengan al pie de la letra y puedan tener una calidad de vida mejor. Y creo que es importante en estas épocas donde hay, digamos, muchas cosas en el mundo de las cosas naturísticas que no necesariamente funcionan, que las personas que tienen enfermedades crónicas, en particular la migraña, hay opciones de prevención, hay opciones de tratamiento, hay opciones de mejoría de los ciclos de la propia migraña y eso permite que tenga una mejor calidad de vida y busque a un especialista que le quede cerca. Hay especialistas en las clínicas, hay especialistas en los hospitales y puedan tener una mejor calidad de vida. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos con los temas Gracias por la neurológicos invitación. y un gran placer que estés con nosotros. Un abrazo. Nos vemos. Amigos, solamente me queda despedirme de ustedes recordándoles nuestras señas, @JulioCastroM en TikTok, X y Instagram, @Mundo UR Web. Pueden escribirnos comentarios a través del chat en vivo o compartir cualquiera de estos contenidos. Se les quiere mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.